Máster en Psicología, costos, becas y oportunidades. El Máster en Psicología es un programa avanzado orientado a proporcionar conocimientos especializados en diversas áreas de la psicología, como la clínica, la organizacional, la educativa y la social. Este máster permite a los profesionales desarrollar habilidades técnicas, diagnósticas y de intervención aplicadas a contextos clínicos, educativos, sociales y empresariales. El apartado de universidades en el Máster de Psicología es crucial, ya que cada institución puede ofrecer enfoques especializados, variaciones en el plan de estudios y un valor añadido a nivel académico y profesional. A continuación, se describen algunas universidades destacadas que ofrecen este tipo de máster, sus programas específicos y las particularidades que las hacen reconocidas en este ámbito. 1. Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Programa ofrecido: Máster en Psicología General Sanitaria. Descripción: la UAM es conocida en España por su enfoque en la investigación y la práctica clínica. Este programa se centra en la psicología clínica, abordando temas como el diagnóstico y el tratamiento de trastornos mentales, la evaluación psicológica y la intervención en pacientes. Particularidades: este máster capacita a los estudiantes para ejercer como psicólogos generales sanitarios en España, un título que permite trabajar en clínicas y centros de salud bajo el Sistema Nacional de Salud. Reputación: la UAM es una de las universidades más prestigiosas en España para estudios de psicología, especialmente reconocida en áreas de salud mental y atención sanitaria. 2. Universidad de Barcelona UB. Programa ofrecido: Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Descripción: la Universidad de Barcelona ofrece un enfoque amplio en psicología clínica y de la salud, con énfasis en la práctica profesional. El programa combina teoría y prácticas en centros de salud mental, clínicas y hospitales. Particularidades: los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas en centros afiliados a la universidad, lo que les permite adquirir experiencia directa en el ámbito clínico. Reputación: la UB está clasificada entre las mejores universidades para estudiar psicología en Europa y destaca en la formación de psicólogos clínicos, con una orientación hacia la investigación aplicada y las prácticas profesionales. 3. Universidad Complutense de Madrid, UCM. Programa ofrecido: Máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Descripción: este máster es ideal para quienes se interesan en el ámbito laboral, la psicología organizacional y el desarrollo de recursos humanos. La UCM se enfoca en la psicología aplicada al trabajo, la gestión de equipos, la motivación y el rendimiento laboral. Particularidades: el programa incluye módulos sobre liderazgo, psicología del consumidor y consultoría, preparando a los estudiantes para roles en empresas, consultoras y departamentos de recursos humanos. Reputación: la Complutense es una institución referente en España en cuanto a psicología organizacional y del trabajo, con un gran enfoque en la práctica profesional y la conexión con empresas. 4. Universidad de Harvard, EU. Programas ofrecidos: diversos másteres en psicología, especialmente en psicología clínica, neurociencia y psicología social. Descripción: Harvard ofrece múltiples opciones de programas de posgrado en psicología. La universidad se destaca por su enfoque en la investigación avanzada y las aplicaciones clínicas. Los estudiantes tienen acceso a laboratorios de última generación y oportunidades para trabajar junto a expertos en diversas áreas. Particularidades: los programas de Harvard son muy competitivos y ofrecen a los estudiantes la posibilidad de participar en investigaciones innovadoras, trabajar con comunidades en contextos reales y colaborar en estudios sobre psicología social, neurociencia, entre otros. Reputación: Harvard está posicionada en el top mundial para estudios de psicología y atrae a estudiantes de todo el mundo, lo que permite una red profesional global. 5. Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Programas ofrecidos: Máster en Psicología Social y Cognitiva. Descripción: esta universidad europea ofrece un programa de máster especializado en la investigación de los procesos cognitivos y sociales que influyen en el comportamiento humano. Está orientado hacia estudiantes interesados en la psicología experimental y la investigación. Particularidades: el programa tiene una fuerte base en la investigación empírica y la metodología avanzada, formando a los estudiantes para una carrera en la investigación psicológica y el análisis de comportamiento. Reputación: la Universidad de Ámsterdam es conocida internacionalmente por su excelencia en la psicología experimental y la investigación cognitiva, siendo ideal para aquellos que buscan carreras en investigación académica o aplicada.
Estas universidades ofrecen diversas oportunidades en áreas especializadas, desde la psicología clínica hasta la organizacional y experimental. La elección de la institución dependerá de los intereses del estudiante y del enfoque profesional que desee desarrollar. Cada una de estas universidades aporta un alto prestigio, así como valiosas oportunidades de prácticas, investigación y redes de contactos profesionales. El coste del máster en psicología varía significativamente según el país, el tipo de universidad, pública o privada, y la especialización del programa. Los precios suelen reflejar el prestigio de la institución, los recursos disponibles y las oportunidades de prácticas e investigación que ofrece el máster. A continuación, se detalla el coste en distintas categorías de universidades y países, así como los factores que afectan el precio. 1. Universidades públicas en España. Coste promedio, entre 3.000 y 7.000 euros anuales. Descripción: las universidades públicas en España ofrecen precios más accesibles para los estudiantes de la Unión Europea. Este coste más bajo se debe en parte a las subvenciones gubernamentales, que buscan facilitar el acceso a la educación superior. Algunas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, tienen costes accesibles y programas de alta calidad en psicología clínica y organizacional. Consideraciones: los estudiantes fuera de la UE suelen pagar tasas de matrícula más altas, que pueden duplicar o triplicar el coste. Además, en ciertos programas específicos, como los másters en psicología general sanitaria, el coste puede estar en el límite superior de esta franja de precios debido a la alta demanda y las oportunidades de prácticas clínicas. 2. Universidades privadas en España. Coste promedio, entre 8.000 y 20.000 euros anuales. Descripción: las universidades privadas en España, como la Universidad Pontificia de Comillas o la Universidad Europea de Madrid, suelen tener precios más elevados, aunque ofrecen instalaciones modernas, prácticas garantizadas y programas con orientación internacional. Estas universidades tienen convenios con empresas y hospitales, lo que facilita a los estudiantes el acceso a prácticas profesionales y redes de contacto en el sector. Consideraciones: aunque el coste es significativamente mayor que en las universidades públicas, algunos estudiantes optan por estas instituciones debido a los beneficios adicionales, como grupos de estudio más reducidos, atención más personalizada y una mayor flexibilidad en el plan de estudios. 3. Universidades en otros países europeos. Coste promedio, varía según el país, puede estar entre 4.000 y 15.000 euros anuales. Descripción: en otros países europeos, como los Países Bajos, Alemania o Francia, los precios también son asequibles, especialmente en las universidades públicas. Por ejemplo, la Universidad de Ámsterdam y otras instituciones públicas ofrecen precios moderados y permiten a los estudiantes internacionales estudiar a costes competitivos. En Alemania, los programas en psicología en universidades públicas pueden tener tasas simbólicas o reducidas para estudiantes de la UE. Consideraciones: aunque las tasas de matrícula pueden ser accesibles, el coste de vida en algunas ciudades europeas es más alto que en España, por lo que es importante considerar el presupuesto global, incluyendo alojamiento, transporte y manutención. 4. Universidades en Estados Unidos y Reino Unido. Coste promedio. EU, entre 20.000 y 40.000 dólares americanos anuales en universidades de renombre, como Harvard o Stanford. Reino Unido, entre 15.000 y 30.000 libras esterlinas anuales, en instituciones como University College London, UCL, o King's College London. Descripción: en Estados Unidos y Reino Unido, las universidades tienen precios más altos debido a los recursos, laboratorios y oportunidades de investigación avanzada que ofrecen. Estas instituciones están altamente posicionadas a nivel mundial y, en muchos casos, los estudiantes pueden acceder a redes de profesionales y oportunidades laborales en las propias universidades o a través de su red de contactos. Consideraciones: el coste elevado en estos países es un factor que muchos estudiantes deben considerar junto con el retorno de la inversión, ya que estudiar en universidades reconocidas puede abrir oportunidades en el mercado laboral internacional. Las tasas de matrícula suelen ser altas tanto para estudiantes locales como internacionales, y el coste de vida en ciudades como Londres, Nueva York o Boston puede ser también considerablemente alto. 5. Factores que afectan el coste del máster. Especialización. Los programas especializados en áreas como la psicología clínica o neuropsicología pueden ser más costosos debido a la necesidad de instalaciones, laboratorios y profesionales calificados para realizar prácticas clínicas supervisadas.
Duración del máster. Algunos programas de máster en psicología tienen una duración de 2 años, lo que significa que el coste total será el doble en comparación con programas de 1 año. Oportunidades de prácticas y recursos. Las universidades que ofrecen prácticas garantizadas en hospitales, clínicas o empresas suelen tener costes más altos. Estas prácticas requieren supervisión profesional, lo que incrementa los gastos asociados al programa. Ubicación de la universidad. Estudiar en ciudades con un coste de vida elevado, como Londres, Ámsterdam o Nueva York, también influye en los gastos generales, aunque estos no forman parte directa de las tasas de matrícula. Conclusión. El coste del máster en psicología puede variar ampliamente, y la elección de la universidad dependerá de varios factores, incluidos el presupuesto del estudiante, su interés en una especialización específica y sus metas profesionales. Afortunadamente, existen opciones de financiamiento y becas que pueden ayudar a reducir el coste total, y muchas universidades también permiten modalidades de pago flexibles o becas para estudiantes sobresalientes. El apartado de becas disponibles es esencial para los estudiantes que buscan apoyo económico para cursar el máster en psicología. Las becas ofrecen una ayuda financiera significativa y pueden cubrir total o parcialmente los costes de matrícula, materiales de estudio, e incluso algunos gastos de manutención. Existen diferentes tipos de becas según la institución, el país y el perfil del estudiante, ya sea por méritos académicos, necesidades económicas o convenios de cooperación internacional. A continuación, se describen los tipos principales de becas, sus características y los requisitos generales. 1. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, MEF, España. Descripción. Estas becas están dirigidas a estudiantes de universidades públicas en España y están disponibles para aquellos que cumplan con requisitos académicos y económicos. Están diseñadas para cubrir parte o la totalidad de la matrícula, y en algunos casos, incluyen ayudas adicionales para transporte, residencia y materiales. Tipos de becas. Becas generales. Cubren matrícula y proporcionan una ayuda económica adicional en función del nivel de ingresos del estudiante. Becas de excelencia, otorgadas a estudiantes con un expediente académico destacado. Requisitos. Generalmente se necesita tener la nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, cumplir con ciertos requisitos académicos, promedio de notas, y tener ingresos familiares por debajo de ciertos límites. Duración. Estas becas suelen renovarse anualmente, y el estudiante puede solicitarlas cada año que dure el máster, siempre que mantenga un rendimiento académico satisfactorio. 2. Becas Erasmus, Unión Europea. Descripción. El programa Erasmus ofrece becas a estudiantes de la Unión Europea para realizar estudios de máster en universidades de otros países europeos. Estas becas fomentan la movilidad estudiantil y permiten a los estudiantes vivir una experiencia internacional, cursando un año o la totalidad del máster en una universidad extranjera. Cobertura. Cuantía mensual. Se ofrece una ayuda mensual que varía según el país de destino para cubrir gastos de manutención y alojamiento. Transporte. Incluye una asignación para el viaje de ida y vuelta al país donde se realiza el máster. Requisitos. El estudiante debe estar matriculado en una universidad de la Unión Europea y ser aceptado en un programa de máster participante en Erasmus. También se exige cumplir ciertos requisitos académicos y mantener un buen desempeño durante la estancia en el extranjero. Duración. La duración de la beca puede variar de 1 a 2 años, dependiendo de si el estudiante cursa el máster completo en el extranjero o solo un año. 3. Becas Fulbright, Estados Unidos. Descripción. Las becas Fulbright están destinadas a estudiantes internacionales que desean realizar estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos. Estas becas, de gran prestigio, están abiertas a estudiantes de distintas disciplinas, incluida la psicología, y ofrecen una ayuda económica completa para cubrir los costes de matrícula, viaje, alojamiento y manutención. Cobertura. Matrícula, financiación completa de las tasas universitarias. Manutención, incluye una mensualidad para alojamiento y otros gastos. Viaje, se incluye el coste del billete de ida y vuelta. Requisitos. La beca es altamente competitiva y requiere un expediente académico sobresaliente, un dominio del inglés acreditado, por lo general, mediante el examen TOEFL, y, en algunos casos, experiencia profesional en el área de estudio. Además, se valora la capacidad de liderazgo y el compromiso social. Duración. La beca cubre la duración total del programa de máster, 1 o 2 años, dependiendo del programa elegido. 4.
becas DAAD, Alemania. Descripción: el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, ofrece becas para estudiantes internacionales que desean estudiar en Alemania. Este programa ofrece financiación para estudiantes de máster, permitiendo estudiar en universidades alemanas de prestigio, algunas de las cuales son reconocidas por sus programas en psicología experimental y clínica. Cobertura. Mensualidad. Proporciona un estipendio mensual para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y otros gastos personales. Seguro médico. Cubre el seguro de salud obligatorio en Alemania. Gastos de viaje. Puede incluir una ayuda para el transporte de ida y vuelta. Requisitos. Los solicitantes deben tener un buen expediente académico y, dependiendo del programa, pueden requerir conocimientos básicos de alemán o dominio del inglés. También es necesario justificar el interés en el programa y los planes profesionales posteriores a los estudios. Duración. La beca suele cubrir hasta 2 años, que es la duración estándar de los programas de máster en Alemania. 5. Becas propias de universidades. Descripción. Muchas universidades, tanto en España como en otros países, ofrecen becas específicas para estudiantes de máster. Estas becas pueden ser de mérito académico, necesidades económicas o convenios específicos para ciertos estudios, y suelen estar disponibles en universidades privadas y públicas. Tipos de becas. Becas de mérito. Se otorgan a estudiantes con un expediente académico destacado o un rendimiento excepcional. Becas de necesidad económica. Diseñadas para estudiantes con dificultades económicas, estas becas pueden cubrir total o parcialmente la matrícula. Becas de investigación. Algunas universidades ofrecen becas para másters con enfoque en la investigación, lo que puede incluir una ayuda extra para gastos de proyectos y laboratorios. Requisitos. Los requisitos suelen variar según la universidad y el tipo de beca, pero generalmente se solicita demostrar méritos académicos o financieros y en algunos casos cumplir con ciertos requisitos de participación en actividades universitarias o investigaciones. Duración. Estas becas se suelen otorgar por un año académico y pueden ser renovables si el estudiante mantiene un buen rendimiento. Conclusión. Las becas disponibles para el máster en psicología pueden reducir considerablemente los costes de estudios y permitir a los estudiantes acceder a programas en universidades de prestigio tanto nacionales como internacionales. Es importante investigar y planificar con antelación para cumplir con los plazos y requisitos de cada beca, ya que la mayoría exige documentación detallada y un buen rendimiento académico. Aprovechar estas oportunidades puede no solo reducir el gasto, sino también abrir puertas a experiencias internacionales y redes de contacto en el ámbito de la psicología. El capítulo de salarios y puestos laborales ofrece una visión general de las oportunidades laborales y el rango salarial al que pueden aspirar los profesionales que completan un máster en psicología. Al obtener esta titulación avanzada, los psicólogos adquieren habilidades especializadas que los preparan para trabajar en áreas específicas, como la psicología clínica, organizacional, educativa, y la psicología de la salud. A continuación, se describen los principales puestos laborales, el rango salarial de cada área, y las perspectivas de crecimiento profesional para los psicólogos con un máster. 1. Psicólogo clínico y de la salud. Descripción del puesto. Los psicólogos clínicos y de la salud son responsables de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y emocionales. Trabajan en entornos como clínicas, hospitales, centros de salud mental y consultorios privados, utilizando terapias y técnicas como la terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo y psicoterapia. Salario promedio. España. El salario inicial suele estar entre 30.000 y 40.000 euros anuales para psicólogos clínicos en el sector público, mientras que en el sector privado puede variar entre 30.000 y 50.000 euros dependiendo de la demanda y la ubicación geográfica. Internacional. En países como Estados Unidos y Reino Unido, el salario promedio de un psicólogo clínico es mayor, oscilando entre 50.000 y 80.000 dólares americanos anuales en EU y 40.000 a 60.000 GBP en Reino Unido. Perspectivas de crecimiento. Los psicólogos clínicos pueden avanzar hacia roles de supervisión clínica o gestión en centros de salud mental, así como desarrollar sus propias consultas privadas con el tiempo. La experiencia y especialización en un tipo de terapia específica, como la terapia de pareja o terapia infantil, puede aumentar la demanda de sus servicios y sus ingresos. 2. Psicólogo organizacional, psicología del trabajo y las organizaciones. Descripción del puesto. Los psicólogos organizacionales aplican principios psicológicos para mejorar la eficiencia y el bienestar en el lugar de trabajo.
Trabajan en áreas como la selección de personal, el desarrollo organizacional, la formación, la gestión del cambio y el desarrollo de programas de bienestar laboral. Pueden trabajar en empresas, consultoras de recursos humanos o como asesores independientes. Salario promedio. España. Los salarios para psicólogos organizacionales suelen comenzar en 35.000 a 50.000 euros anuales y pueden aumentar considerablemente en empresas multinacionales o posiciones de alta responsabilidad, alcanzando entre 60.000 y 80.000 euros en algunos casos. Internacional, en países como Estados Unidos, el salario promedio puede oscilar entre 60.000 y 100.000 dólares americanos anuales, mientras que en Reino Unido, entre 45.000 y 70.000 libras esterlinas anuales. Perspectivas de crecimiento. A medida que se adquiere experiencia, los psicólogos organizacionales pueden ascender a roles de gestión en recursos humanos, consultoría organizacional o desarrollo de talento. Aquellos que se especializan en áreas como liderazgo, desarrollo organizacional o bienestar laboral suelen encontrar una alta demanda en empresas grandes y consultoras internacionales. 3. Psicólogo educativo. Descripción del puesto. Los psicólogos educativos se especializan en el apoyo y desarrollo de estudiantes en entornos educativos. Trabajan en la evaluación de dificultades de aprendizaje, orientación educativa, apoyo emocional y el desarrollo de programas para mejorar el rendimiento y el bienestar de los estudiantes. Pueden colaborar con escuelas, centros educativos y organizaciones gubernamentales. Salario promedio. España. El salario de un psicólogo educativo suele estar entre 28.000 y 38.000 euros anuales en el sector público, mientras que en el sector privado, como en escuelas privadas y centros de apoyo psicológico, puede alcanzar entre 30.000 y 45.000 euros. Internacional, en Estados Unidos, los psicólogos educativos ganan entre 50.000 y 75.000 dólares americanos anuales, mientras que en Reino Unido, el rango salarial es de 35.000 a 50.000 GBP. Perspectivas de crecimiento. La experiencia y la especialización en áreas como el apoyo a estudiantes con necesidades especiales o la gestión de programas de salud mental escolar puede abrir puertas a posiciones de mayor responsabilidad, como la dirección de servicios de orientación en escuelas o consultoras de educación. 4. Psicólogo social y comunitario. Descripción del puesto. Los psicólogos sociales y comunitarios aplican sus conocimientos para comprender y mejorar la calidad de vida en comunidades específicas. Trabajan en programas de prevención, diseño de políticas públicas y apoyo a poblaciones vulnerables, en colaboración con organizaciones gubernamentales, ONGs, y centros de investigación social. Salario promedio. España. El salario inicial para psicólogos sociales suele estar entre 25.000 y 35.000 euros anuales, mientras que aquellos en puestos de dirección o coordinación pueden ganar entre 40.000 y 50.000 euros. Internacional, en países como Estados Unidos, el salario promedio oscila entre 45.000 y 65.000 dólares americanos anuales, mientras que en Reino Unido, entre 30.000 y 45.000 libras esterlinas. Perspectivas de crecimiento. Con experiencia, los psicólogos sociales pueden ocupar puestos de liderazgo en organizaciones de impacto social o desarrollar proyectos propios en el ámbito de la intervención comunitaria y la investigación aplicada. 5. Psicólogo de investigación. Descripción del puesto. Los psicólogos que eligen una carrera en la investigación trabajan en universidades, centros de investigación o laboratorios, realizando estudios para entender mejor el comportamiento humano. Pueden especializarse en áreas como neuropsicología, psicología cognitiva o psicología del desarrollo. Salario promedio. España. Los salarios en investigación comienzan alrededor de 25.000 a 35.000 euros anuales en posiciones de entrada, mientras que los investigadores senior y profesores pueden ganar entre 40.000 y 60.000 euros, o más en casos de investigadores de renombre. Internacional, en Estados Unidos y Reino Unido, los salarios pueden variar entre 50.000 y 90.000 dólares americanos y 35.000 a 70.000 GBP respectivamente, dependiendo de la institución y el área de investigación. Perspectivas de crecimiento. Con experiencia y publicaciones, los psicólogos de investigación pueden ascender a puestos académicos como profesores o directores de investigación, y tienen oportunidades para recibir financiamiento para proyectos específicos. Aquellos que publican investigaciones influyentes o innovadoras pueden alcanzar prestigio en el campo, así como salarios más altos. Conclusión. El máster en psicología abre un abanico de posibilidades laborales en distintas áreas. Los salarios y perspectivas de crecimiento varían según la especialización, la ubicación geográfica y el sector,
público o privado. Mientras que la psicología clínica y organizacional tiende a ofrecer los salarios más altos, cada especialización tiene su propio atractivo y oportunidades de avance. La formación continua y la experiencia en el campo son clave para aumentar la demanda y la remuneración en la carrera del psicólogo profesional. El capítulo de duración y asignaturas describe la estructura académica y el plan de estudios típico de un máster en psicología. La duración y las asignaturas varían según la especialización del programa, psicología clínica, organizacional, educativa, entre otras, y la universidad que lo ofrece. Sin embargo, la mayoría de los másters en psicología están diseñados para completarse en un periodo de 1 a 2 años a tiempo completo y suelen incluir un balance entre teoría, prácticas profesionales y una investigación final. A continuación, se detallan las duraciones típicas, los objetivos de cada año, y las asignaturas más comunes en los programas de máster en psicología. 1. Duración del máster. Duración estándar. La mayoría de los programas de máster en psicología duran entre 1 y 2 años. Los másters de 1 año suelen enfocarse en un área muy específica y pueden ser programas intensivos, mientras que los de 2 años permiten una formación más completa y la posibilidad de realizar prácticas profesionales o proyectos de investigación más detallados. Modalidades. Tiempo completo, ideal para quienes pueden dedicar todo su tiempo al estudio, suelen completarse en el plazo mínimo, de 1 a 2 años. Tiempo parcial, para estudiantes que trabajan o tienen otros compromisos. Esta modalidad permite completar el máster en un periodo extendido de 2 a 4 años, dependiendo del plan de la universidad. Modalidad online. Cada vez más universidades ofrecen el máster en formato online, lo que permite una mayor flexibilidad en el tiempo de estudio y suele estar diseñado para completarse en 2 años, aunque algunos programas pueden permitir un tiempo más corto o largo según la disponibilidad del estudiante. 2. Asignaturas comunes en el primer año. El primer año del máster generalmente cubre fundamentos avanzados de psicología, con asignaturas teóricas y metodológicas. Estas asignaturas permiten a los estudiantes desarrollar una base sólida en su especialización y en habilidades de investigación. Psicopatología y diagnóstico clínico. Para psicología clínica esta asignatura profundiza en los distintos trastornos mentales y los métodos de evaluación y diagnóstico en el ámbito clínico. Se estudian categorías diagnósticas como ansiedad, depresión, trastornos de personalidad y esquizofrenia. Metodología de la investigación psicológica, una asignatura fundamental que enseña métodos cuantitativos y cualitativos para realizar investigaciones científicas en psicología. Los estudiantes aprenden sobre diseño experimental, análisis de datos y ética en la investigación, habilidades clave para el desarrollo de su tesis o proyectos de investigación. Psicología del desarrollo y de la infancia. Común en programas de psicología educativa y clínica, explora el desarrollo psicológico desde la infancia hasta la adolescencia, considerando aspectos cognitivos, emocionales y sociales. Es particularmente útil para quienes desean trabajar con niños y adolescentes. Teorías de la personalidad, asignatura en la que se exploran las teorías principales sobre el desarrollo de la personalidad y el comportamiento humano. Incluye el análisis de teorías clásicas y contemporáneas, como las de Freud, Jung, y los enfoques cognitivo-conductuales. Psicología social aplicada. Para psicología social y organizacional se centra en el estudio del comportamiento humano en entornos sociales y laborales. Los temas incluyen influencia social, prejuicios, liderazgo y trabajo en equipo, preparando a los estudiantes para aplicar estos conocimientos en contextos organizacionales o comunitarios. Neuropsicología y procesos cognitivos. Profundiza en la relación entre el cerebro y el comportamiento, abordando temas como la memoria, la percepción, el lenguaje y el aprendizaje. Esta asignatura es esencial para estudiantes interesados en la neuropsicología o en la investigación cognitiva. 3. Asignaturas comunes en el segundo año. El segundo año del máster suele enfocarse en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y en la especialización del estudiante en un área específica. También es habitual que los estudiantes realicen un proyecto final o tesis y participen en prácticas profesionales. Prácticas profesionales supervisionadas. Estas prácticas permiten a los estudiantes trabajar en entornos reales bajo la supervisión de psicólogos experimentados. Dependiendo de la especialización, pueden realizarse en hospitales, clínicas, escuelas, empresas o centros de investigación. Este componente práctico es esencial para la formación profesional y para cumplir con los requisitos de certificación en algunas especialidades. Intervención y tratamiento psicológico, focalizada en estrategias de intervención terapéutica,
Esta asignatura enseña técnicas de tratamiento basadas en distintas corrientes psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, psicoterapia breve, y enfoques humanistas. Los estudiantes aprenden a desarrollar planes de tratamiento personalizados según el diagnóstico del paciente. Psicología organizacional avanzada. Para psicología del trabajo y las organizaciones, esta asignatura examina teorías y prácticas avanzadas en la gestión de personas y la optimización del desempeño en el ámbito laboral. Se abordan temas como gestión del cambio, liderazgo, cultura organizacional y desarrollo del talento. Evaluación psicológica avanzada. Se centra en el uso de herramientas y pruebas psicológicas avanzadas para la evaluación de individuos y grupos. Los estudiantes aprenden a aplicar y analizar instrumentos de evaluación para medir variables como inteligencia, personalidad y habilidades sociales, además de entender los aspectos éticos en la evaluación. Psicología comunitaria e intervención social. Para psicología social y comunitaria, esta asignatura profundiza en el diseño y evaluación de programas de intervención social en comunidades, con el fin de mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social. Es útil para quienes desean trabajar en ONGs, instituciones gubernamentales y programas de salud pública. Trabajo de fin de máster. TFM. La realización de una tesis o proyecto de investigación es obligatoria en la mayoría de los másters en psicología. Los estudiantes eligen un tema de interés dentro de su especialización y realizan una investigación bajo la supervisión de un tutor. Este proyecto final permite aplicar los conocimientos y habilidades metodológicas adquiridas a lo largo del máster y es un paso importante hacia el desarrollo de una carrera profesional o académica. 4. Variaciones según la especialización. La estructura y las asignaturas pueden variar significativamente según la especialización elegida. Por ejemplo, psicología clínica. Los estudiantes suelen tener más asignaturas centradas en diagnóstico, intervención y tratamientos psicológicos. También suelen contar con prácticas en entornos clínicos. Psicología del trabajo y las organizaciones. Las asignaturas se orientan hacia el desarrollo de habilidades en recursos humanos, bienestar laboral, psicometría y gestión de equipos. Psicología educativa. Se centra en asignaturas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje en contextos educativos, así como estrategias para mejorar el bienestar emocional y académico de los estudiantes. Neuropsicología. Incluye asignaturas avanzadas sobre neurociencia, evaluación neuropsicológica y rehabilitación cognitiva, dirigidas a aquellos que desean especializarse en el estudio de la relación cerebro-comportamiento. Conclusión. La duración y el plan de estudios de un máster en psicología están diseñados para proporcionar tanto una base teórica sólida como habilidades prácticas en la especialización elegida. Los programas de 1 o 2 años permiten una inmersión completa en áreas clave de la psicología y preparan a los estudiantes para roles avanzados en el ámbito clínico, organizacional, educativo, social o de investigación. La combinación de asignaturas teóricas, prácticas y un proyecto de investigación permite a los estudiantes desarrollar las competencias necesarias para avanzar en sus carreras o continuar hacia estudios de doctorado. ¿Te ha servido esta información? Entonces no olvides suscribirte. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos sobre másters, carreras profesionales y consejos para crecer en el ámbito de la psicología. Dale like para hacernos saber que te gusta este contenido y compártelo en tus redes sociales y grupos profesionales. Podrías estar ayudando a alguien más a dar el siguiente paso en su carrera. Nos vemos en el próximo vídeo.